Mm, ya. Em, tu, 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 tu. Ya. Ya, comenzamos de ahora. Buenos días, profesora, compañeros presentes. Nosotros vamos a hablar sobre la teoría del campo. Los integrantes son Camila Magnatera, que les habla Gabriela Ojeda, y mi compañera Valentina Silva. Siguiente. En esta exposición explicaremos ciertos puntos. Comenzaremos como cómo nace la teoría del campo. Seguiremos con 6 principales atributos de la teoría. Después explicaremos cómo se construye la teoría del campo y cuál es su desarrollo. Explicaremos el espacio vital, comportamiento y locomoción, fuerzas y campo de fuerza, tensión y sistema de tensión, y terminaremos con cómo nos sirve esta teoría como ingeniería de negocios internacionales. Siguiente. En primer lugar, vemos cómo nace la teoría. Primero vamos a hablar de Kurt Lewin un poco. Él nació en Polonia, posteriormente él se va junto con sus padres a Alemania, donde estudia lo que es medicina y biología, pero su enfoque principal fue la psicología y la filosofía. Posterior a esto, él empieza a estudiar en lo que es el Instituto Psicológico de Berlín, y bueno, posterior al alzamiento nazi, él decide irse a Estados Unidos, donde trabaja como profesor en diversas universidades. Más que nada, de dónde saca principalmente los temas de sus teorías, se abarca en 3 puntos, que es la psicología de grupos, la dinámica de cambio organizativo y el liderazgo. ¿En base a qué se forma la teoría? Principalmente utiliza como base la orientación gestáltica, la que en cierta forma estudia lo que es el fenómeno perceptivo, cómo las personas recepcionan la información. Mientras que Lewin agrega junto a esta teoría lo que son los componentes de la personalidad y la psicología social. ¿Qué explica la teoría del campo? La teoría del campo menciona cómo el comportamiento depende de los hechos y acontecimientos actuales y de cómo los percibe el sujeto. Los hechos están interconectados y constituyen un campo de fuerza dinámico que podríamos explicarlo como factores ambientales que influyen en la conducta. Y por último, ¿en qué se diferencia de la teoría gestáltica? Como mencioné anteriormente, la teoría gestáltica literalmente lo que ve es el fenómeno perceptivo, mientras que Lewin conjuga el fenómeno perceptivo con la personalidad y la psicología social. Todo esto lo sacamos de la fuente del libro de psicología social. Siguiente. Bueno, esta teoría del campo cuenta con 6 principales atributos. Comenzamos explicando el primero, el cual se denomina uso de un método constructivo. Lewin propone que la psicología debe cambiar desde el método clasificatorio. Pero, ¿qué significa esto? Esto explica que los objetos, personas y eventos son agrupados en un método constructivo o genético, donde ellos son agrupados de acuerdo a sus relaciones. El método clasificatorio usa elementos de abstracción, mientras que el método de construcción usa elementos de construcción. ¿Qué significa esto? Los elementos de abstracción son objetos de la experiencia del científico, mientras que los elementos de la construcción se basan en las ideas del científico. Luego seguimos con un enfoque dinámico genético. El enfoque dinámico plantea la existencia de un conjunto de fuerzas psicológicas que subyacen, o más bien dicho, ocultan el comportamiento de los individuos. A diferencia de los enfoques tradicionales, para analizar las conductas con profundidad es necesario formular constructos científicos que destaquen estas fuerzas subyacentes ocultas que explicábamos anteriormente. En este enfoque, el individuo es concebido como un sistema que tiende a mantener un equilibrio dinámico con su ambiente. De esta manera, mantiene la integración del sistema. Seguimos con un énfasis en procesos psicológicos. Un énfasis en procesos psicológicos explica que, además de tener un enfoque dinámico, el enfoque debe ser siempre psicológico. El comportamiento debe ser descrito en términos del campo psicológico, lo que explica que la descripción de la situación debería ser más subjetiva más que objetiva. Seguimos con, siguiente por favor, un análisis basado en la situación como un todo. Bueno, la teoría del campo comienza con una descripción de la situación como un todo. Después de la caracterización inicial de la situación global, es entonces posible examinar elementos específicos y la relación entre estos elementos. Esta propuesta, que refleja muy claramente la influencia gestáltica, sería similar al enfoque de la física, donde se plantea que hay ciertas propiedades importantes en un campo. En otras palabras, lo que quiere explicar esta característica es que el campo constituye una unidad y afecta a todos los elementos, clima social o cohesión de grupo.
dando como ejemplo un ambiente organizacional. Seguimos con una distinción entre aspectos sistemáticos e históricos. Bueno, aquí explica que los eventos psicológicos deben ser explicados en términos de propiedades del campo que existe en el momento en que ocurren los eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque debe ser más sistemático que histórico. Los eventos pasados no pueden influenciar directamente los eventos presentes, aun cuando un evento pasado puede crear una cierta condición que se extienda hasta el presente. Sin embargo, es la condición actual la que influye en el presente. Y por último, una representación matemática de las situaciones psicológicas. Lewin, para una comprensión clara de las propiedades formales de los constructos científicos que explicábamos anteriormente, el lenguaje del análisis científico debe ser escrito y coincidir con el enfoque dinámico, psicológico y constructivo, tal como también lo explicábamos anteriormente. Lewin sostiene que la matemática puede explicar eventos psicológicos mediante la topología. Pero, ¿qué es la topología? La topología es una rama de la geometría que investiga las propiedades de las figuras. Su principal función sería que permiten determinar qué eventos son posibles o no son posibles en un determinado espacio o campo. Siguiente. Bueno, la teoría del campo tiene como objetivo encontrar un sistema teórico para predecir la conducta motivada de un individuo en particular y encontrar las respuestas en el espacio vital, el cual explicaremos más adelante. Pero, ¿qué son los constructos principales y cómo han ayudado a formar la teoría? Un constructo es una construcción teórica que ayuda a resolver problemas. Estos ayudan a delimitar mejor la teoría y las situaciones que puedan darse en su respectivo estudio. Bueno, tenemos el espacio vital, el cual son todos los factores coexistentes, los cuales determinan conductas del individuo en una determinada situación, y consiste en la persona y el ambiente psicológico que existe para esta. Teóricamente, el espacio vital se define como el espacio bidimensional donde se mueve el individuo. Este posee ciertas características que también las podemos identificar en la parte organizacional. Significa la persona en sí misma, lo que quiere o las metas que tiene, las barreras negativas que restringen los movimientos o los caminos que debe seguir para llegar a lo que quiere y su forma consciente e inconsciente de pensar. Las barreras pueden ser de forma física, intelectual, social, etc., mientras que las regiones se definen como donde se mueve el individuo. Esto puede ser un estatus social, un estatus económico o otras situaciones. El espacio vital incluye solo las cosas que tienen existencia para el individuo o el grupo en ese momento. Básicamente, para saber si algo existe o no existe, debe tener efectos demostrables. El ambiente psicológico, que señalé en la definición de espacio vital, se refiere a ciertas propiedades definidas no solo por el ambiente, sino por la persona. Y si bien dentro de la teoría se busca estudiar y observar ciertas situaciones y las cosas que existen o no para el individuo, también se deja abierta una gran zona de ambigüedad, donde existen ciertos factores que afectan la conducta como de manera mucho más amplia, llámese el contexto político o económico del país donde se encuentra. El espacio vital puede estar definido de alguna manera por eventos pasados, pero estos no están relacionados de manera directa con la conducta del individuo. Y para diferenciar el espacio vital existen variables a considerar como la edad, inteligencia, experiencia, entre otros. Aparte, ya dije que se dividían en regiones que se definen como esferas vitales. Pueden ser necesidades, profesión, círculo de amistades, familia, etc. Y hay dos dimensiones adicionales al espacio vital que también ayudan a esta, que se define como la fluidez, que se refiere en cuánto las regiones son distinguibles entre sí y cómo el individuo puede desplazarse entre estas con facilidad, pero esta facilidad puede llamarse la fluidez relativa, que es qué tan duros son los límites entre regiones para que el individuo pueda desplazarse con cuál facilidad. Para seguir, explicaremos el comportamiento y locomoción. Este se refiere a cualquier comportamiento que se encuentre en el espacio vital explicado anteriormente. También explica que no todos los movimientos ni acciones de una persona determinan o denominan su conducta. Aquí hace referencia a que una conducta tiene más espacio psicológico más que en el ambiente geográfico. La conducta sí puede ser considerada como una locomoción. Y esta locomoción puede ser dos tipos, locomoción corporal y locomoción psicológica. La locomoción es producida por una necesidad, y el grado en el cual una necesidad producirá locomoción depende del grado en que la región interpersonal esté comunicada con la otra región. Siguiente. Bueno, tenemos la fuerza y los campos de fuerza. Las fuerzas tienen dirección, punto de aplicación y potencia.
La fuerza es la causa de las acciones, básicamente es como la motivación. Y el campo de fuerza explica los factores ambientales que influyen en la conducta. Al existir una necesidad, se produce una fuerza o como un campo de fuerzas, lo que lleva a que se produzca una actividad. Esta actividad tiene una valencia que puede ser de manera positiva o de manera negativa, y Kurt Lewin establece que ese campo de fuerza está presidido por una lucha entre conjuntos de fuerzas opuestas, las fuerzas impulsoras y las fuerzas represoras. Las fuerzas impulsoras tienen una carga positiva y las fuerzas represoras tienen una carga negativa. Existen tres principales conflictos que son los que se especifican en el PowerPoint, y estos nacen unos tipos de fuerza, que algunos de los tipos de fuerza pueden ser la impulsora, la restrictiva, propias, inducivas o impersonales. Para ejemplificar, las fuerzas propias derivan de la necesidad de las personas. La fuerza inducida no deriva de la necesidad de la persona, sino de la influencia de otra persona sobre esa persona. Y las fuerzas impersonales tiene más que ver con el ambiente, no necesariamente tiene que venir de la persona o de otra persona como las dos anteriormente que nombré. Bueno, de ahí pasamos a lo que es tensión y sistema de tensión, en la que se produce cada vez que existe una necesidad psicológica o una tarea por completar. Esta tensión se reduce o desaparece cuando la necesidad está completada. La tensión puede aumentar o puede disminuir. Mediante estos dos conceptos nos adentramos a lo que es el valor sustitutivo, el cual mide la actividad de la tensión con el objetivo final de disminuir esta tensión en sí. Esta puede variar según los factores que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, tenemos lo que es la similitud entre actividad original y sustituta y índice grado de dificultad. Con esto, esta definición en sí aumenta el valor sustitutivo, es decir, aumenta la tensión. Cuando hablamos de similitud entre actividad original y sustituta, nos referimos a que, por ejemplo, si la actividad que viene posterior a la actividad que estoy realizando tiene un grado de dificultad mayor o desconozco su grado, mi tensión, por ende, va a aumentar. El segundo punto también habla sobre que el valor sustitutivo aumenta y menciona contigüidad temporal entre ambas actividades, actividad atractivo de la actividad sustituta. Con esto principalmente abocamos lo que es un poco hacer dos actividades al mismo tiempo y con la actividad sustituta más relevante o más difícil que la anterior. De ahí tenemos el tercer punto, que literalmente es que depende de la naturaleza de la meta de la tarea original. O sea, el valor sustitutivo va a depender de esta categorización. Y bueno, aquí ponemos podemos poner como ejemplo el caso de, por ejemplo, no es lo mismo la meta de un médico que la meta de un oficinista. Obviamente no dejan de ser las dos actividades importantes, pero en este caso, por ejemplo, el médico, su meta es salvar vidas, mientras que el oficinista, lo más probable es que su meta va a ser generar ingresos. Esta meta en sí, por ejemplo, se pierde una vida que es irrecuperable, mientras que el dinero es algo que se puede recuperar con el tiempo. Entonces, claro, son dos actividades significativas, pero que cada una tiene un valor diferente de acuerdo a la meta que tenga cada actividad. Después tenemos el valor sustitutivo, en la cual dice que se disminuye o se reduce la tensión, y menciona que la actividad sustituta es idéntica a la actividad original. Si yo realizo una actividad y posteriormente yo sé que la actividad que continúa va a ser la misma, va a disminuir mi tensión porque con la práctica yo ya sé lo que voy a hacer en la actividad siguiente. Y por último, tenemos un valor sustitutivo que puede aumentar o disminuir. Voy a abarcar la primera frase que dice otra persona complete la actividad interrumpida. Esto hace que el valor sustitutivo aumente. ¿Por qué? Porque si yo tengo planificado, por ejemplo, cortar un pedazo de papel de forma recta, lo dejo a la mitad. Me voy por X motivo y lo dejo en el papel. Otra persona pesca esa tijera y corta hacia la derecha, y cuando yo vuelvo ya está cortado hacia la derecha. Entonces no se va a cumplir mi meta original, que era que forma cortado de forma recta. Por lo tanto, lo más probable es que va a aumentar mi tensión. Por otra parte, dice, hay un versus en el que, por ejemplo, si los pares de individuos trabajan cooperativamente, la tensión va a disminuir, porque si yo con la otra persona me pongo de acuerdo y le digo, mira, vamos a cortar esto de forma recta,
y posteriormente, mira, si llegamos a este punto, tú lo cortas hacia la derecha, vamos a llegar a un mutuo acuerdo y vamos a tener una meta similar. Siguiente. Bueno, ¿en qué nos sirve esto como ingenieros en negocios internacionales? Lewin se interesa en la investigación de la psicología de los grupos y relaciones interpersonales. Se concentra en sus deseos y metas en sí y en el estudio que lo relaciona con y su estudio lo relaciona con la personalidad. Igual el liderazgo que tengamos hacia otras personas impactará a los que nos rodean, es decir, al campo de fuerza dinámico que afecta la conducta de las demás. El empleo correcto de esta teoría puede ayudar a mejorar el trabajo de los demás, así como sus capacidades y actitudes, y por ende se va a reflejar también en los resultados al momento de realizar el trabajo. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Muchas chiquilla. gracias por su atención. De nada. Algo importante respecto de lo que hablaban las compañeras es que cuando uno habla del espacio vital desde lo psicológico, es bien complejo porque hay que indagar y hay que recopilar muchos datos para poder conocer bien el espacio vital de un individuo. Hay que tener como certeza de las condiciones de vida, de las motivaciones, de las proyecciones, de las condiciones y herramientas psicológicas que la persona tiene, qué tanto se angustia, qué tanto se estresa al minuto de tomar algún tipo de decisión, o incluso hay personas que, por ejemplo, son muy ansiosas y que tú las ves súper calmadas en aspecto físico, pero esa persona tiene una tensión psicológica constante y son tan elevados sus niveles de ansiedad y de tensión que esa persona se bloquea, responde de manera apresurada, le cuesta pensar y organizar la información. Entonces, claramente, si se han fijado, de todas las teorías que hemos ido viendo, uno no podría decir que una teoría es mejor que otra o una tiene mayor razón respecto al comportamiento humano que la otra, sino que todas van abordando aspectos diferentes del ser humano. Unos hablan de la personalidad, otros hablan de la relación vincular, ¿verdad?, con las figuras tempranas, otros hablan del tema del rol que uno ocupa y de cómo uno se desenvuelve de acuerdo a ese rol que tiene dentro de un grupo, de una familia, de un espacio de trabajo. Y en este caso, por ejemplo, la teoría gestáltica habla de la capacidad de dar cierre a ciertos temas. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que no son capaces de cerrar nada. ¿Y en qué se nota que a una persona le cuesta formar una gestalt o una figura y cerrar el todo? No termina las conversaciones, se compromete en proyectos que tampoco los lleva a cabo hasta el final, siempre el resto le tiene que estar ayudando porque es una persona que requiere de mucho apoyo y de mucha ayuda, no cierra los conflictos, no termina bien las relaciones. ¿Se fijan? Que hay una serie de comportamientos de una persona que te dan cuenta, nosotros como psicólogos, que a esa persona le cuesta completar los círculos y las etapas para poder avanzar a la etapa siguiente. Que en el caso de lo que propone Lewin, que habla del espacio vital y de la teoría del campo, es otro factor más que influye dentro del comportamiento humano para poder decir ese comportamiento va a ser exitoso. Cuando hablamos del éxito, nos estamos refiriendo por lo general al que esa persona pueda tener una vida tranquila, con metas cumplidas, que se sienta satisfecho y se sienta realizado, ¿ya? No estamos hablando de alguien exitoso que porque gana millonadas y tiene la tremenda casa y viaja por todo el mundo. Ahora, si para él esos son sus cánones de éxito, perfecto. Pero desde lo psicológico nosotros hablamos de alguien que se siente realizado, satisfecho con su vida y que además esa satisfacción impacta en su entorno de manera positiva, ¿ok? Ya Magnaterra Ojeda Silva, que al final me las tengo que aprender los nombres por grupo. Muy bien con su presentación. Muchas gracias. ¿Del curso alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Ok, se preparan por favor entonces Jiménez, Osorio y Allers. Todo suyo el escenario. Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sebastián Allers y junto con mis compañeros Vania Osorio y Andrés Jiménez vamos a hablarles acerca de la percepción social.
En esta presentación vamos a explicar lo que es el concepto, las claves observables más su interpretación, los roles dentro de estas, sus primeras impresiones, las atribuciones y con ellos los errores que se toman con estas atribuciones. El concepto. Para entender el concepto de la percepción social, primero tenemos que saber qué es la percepción. Y por definición, la percepción es la acción de percibir, es decir, la decodificación de estímulos en el entorno. Y esta decodificación viene a través de los sentidos, ya sea la vista, el olfato, el oído, el tacto, entre otros. Entonces, para la percepción social nos referimos a la decodificación de los estímulos que nos proporciona otra persona, es decir, las interacciones con la sociedad. Dentro de la percepción social tenemos lo que son las claves observables, que se definen en 3 puntos cruciales, los cuales son la apariencia física, las claves no verbales, que también son como el lenguaje no verbal, y por último, las conductas de las personas. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la interpretación de estas claves, y que se da por 2 grandes bases, que son las asociaciones aprendidas y los pensamientos frecuentes. Entonces, ¿cómo asociamos las interpretaciones a las claves observables? Por ejemplo, en la apariencia física, si yo conozco a una persona que tiene tatuajes y yo en mi vida aprendí que los tatuajes eran malos, por asociación aprendida, yo voy a tomar una interpretación de que ese tatuaje es negativo. Las claves no verbales se refieren a las muecas de la cara, por ejemplo, la forma de caminar de una persona, la manera en que mueve los brazos, las manos al hablar, y la conducta finalmente es una de las claves más importantes porque se refiere a cómo actúa una persona. Y en base a eso yo voy a poder que me va a permitir hacerme una idea de cómo es esa persona en su vida general. Y luego tenemos los roles de asociaciones, que va a depender de, según lo que hemos aprendido en nuestras experiencias anteriores, para que tengamos una idea de cómo son las cosas con respecto a nuestras interpretaciones. Es decir, que tendemos a asociar ciertos conceptos con otros que ya conocíamos y que resultan similares. Como por ejemplo, como se muestra en la imagen de atrás, tendemos a asociar el abecedario con el alfabeto. Son 2 cosas similares, pero que no son iguales. O también, por ejemplo, la tristeza con estar apenado. Estar triste es una emoción y estar apenado es un sentimiento. Son 2 conceptos similares, pero que no son iguales. Entonces, debido a esta similitud de significados, es que tendemos a asociarlos en nuestro esquema mental. Bueno, a continuación podemos ver los roles de accesibilidad, los cuales son factores que influyen en la interpretación de conductas. Estos factores son 6, entre los cuales están las expectativas, la cual podríamos definir como cuando se nos anticipa una probabilidad. Un ejemplo más sólido sería, por ejemplo, cuando conocemos a una persona y alguien nos dice con anticipación que esa persona es pesada, por ejemplo. Entonces nosotros mantenemos con esa idea de que la persona es pesada y bajo cualquier comportamiento que esté presente nosotros vamos a asociarlo con lo que nos dijeron antes. Luego está el factor de los motivos, con el cual podemos interpretar conductas que nosotros queremos ver en los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos una conducta la cual es bastante cooperativa en equipo, entonces nosotros vamos a esperar que los demás también hagan lo mismo. Después está el factor del ánimo, el cual impacta en la interpretación de los demás,
y en nuestras reacciones. Por ejemplo, yo cuando estoy feliz, por ejemplo, como que recibo todo de mejor manera y también reacciono para los demás de mejor manera. En cambio, cuando estoy enojado, percibo todo de manera más negativa y, y reacciono de peor manera frente a distintas situaciones. Luego está el factor del contexto, el cual podríamos definir como la situación que ocurre mientras se da una conducta. Por ejemplo, a ver, em, es distinto, puede ser la misma reacción, pero al darse en diferente contexto podemos notar diferentes conductas. Por ejemplo, digamos que un sujeto está feliz en el funeral de un familiar y no es lo mismo que estar feliz, por ejemplo, en alguna fiesta o cumpleaños. Son diferentes contextos, a eso es lo que se refiere. Luego encontramos el factor de la activación reciente, la cual sería una representación cognitiva, la cual recibimos hace poco, o sea que venimos dando hace poco. Y por otro lado está la activación frecuente, la cual es una representación cognitiva que solamente esta está formada de hace más tiempo, ya pueden ser días, años, meses, y permite que la persona interprete conceptos de la misma forma que lo viene haciendo desde que tiene esta activación. Ya, y aquí están las primeras impresiones. Como sabemos, las primeras impresiones son bastante importantes al punto de conocer a una persona nueva, ya que nos permite, como dice aquí, deducir rasgos y emociones del otro. O sea, nosotros podemos, a partir de la persona, podemos tener un prejuicio acerca de una imagen formada antes de conocerlo bien, la cual nos permitiría, a través de rasgos o acciones que éste realice, conocer como intenciones que tenga este. Y ahora vienen las atribuciones, las cuales podríamos definir como procesos, los cuales nos permiten conocer y entender el porqué el comportamiento de una persona. Existen 4 causas básicas, las cuales se dan al realizar una tarea y analizan las cuales serían la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y el azar, o también conocido como suerte, simplemente. Estos sirven para ver si la conducta del sujeto es apropiada respecto a la tarea que le dan. Pero también dentro de estas 4 existen otras 3 principales dimensiones causales, las cuales califican a estas 4 causas básicas. Estas 3 dimensiones causales son la internalidad y externalidad, la cual podemos definir como causales que dependen o del sujeto, en este caso internalidad, o ya del ambiente en el que se dan, en este caso externalidad. También está la estabilidad e inestabilidad, la cual la estabilidad se definiría como si el proceso se está dando de manera continua, en este caso sería estabilidad, y si puede interrumpirse sería inestabilidad. Y por último, la controlabilidad, la cual depende si es que el sujeto puede o no controlar la acción. En este caso, el azar, por ejemplo, no es algo que puede controlar el individuo, ya que depende totalmente del factor de la suerte. En cambio, la capacidad que uno tenga, eso es algo que él puede controlar. Bueno, dentro de las atribuciones podemos encontrar 2 grandes teorías. Primero podemos encontrar la teoría de las inferencias que fue propuesta por Edward Jones y Kate Davis. En esta propuesta el objetivo es explicar por qué la gente da atribuciones, ya sean internas o externas. Uno compara sus acciones con otras alternativas para poder evaluar cómo las elecciones tomadas o que van a ser tomadas, y teniendo en cuenta obviamente varios factores, uno puede decidir si su comportamiento va a ser causado por una disposición interna o externa. Dentro de esta misma teoría se puede encontrar un modelo de covariación que está usado, que está como más específicamente para poder definir un grado por el que uno atribuye los comportamientos a una persona.
aun cuando la persona puede ser opuesta a la situación. Dentro de estos factores también están si la persona tiene el poder de elección sobre la acción, si el comportamiento es esperado por la sociedad, si el rol que la persona cumple en esta situación, si su comportamiento es una consecuencia o factor de otra acción. Y como ya mencioné, también está la teoría de la covariación de Harold Kelly, que es un modelo más bien de atribución, es decir, está como más orientada a determinar las causas de las conductas, ya sean hechos o sucesos que observamos. Kelly dentro de esto mismo estableció que cuando existían diferentes acontecimientos, que pueden ser como la causa desencadenante de un mismo hecho, solo los que se demuestren que se relacionan de forma consistente con él a lo largo del tiempo podrían ser considerados como causa de este acontecimiento, si no van a ser tomados como la actitud que toma la persona. Siguiente. Ok, ahora ya más bien hablando de los errores y sesgos atribucionales, podemos encontrar que son, entre comillas, modelos perfectos, es decir, que solo tienen como en cuenta procesos cognitivos aislados y también motivacionales. Los seres humanos en realidad somos mucho más de cognición, ya que no, el error fundamental de la atribución no vendría siendo como un error, sino más bien un sesgo, dado que es un error sistemático en el que caemos todos con mucha frecuencia. Y bueno, según Lewin, la conducta es la función de la personalidad de la mente, pero también tenemos de que el psicólogo Ross llamó error fundamental de atribución a la tendencia que todos tenemos. Es decir, ahí está como lo fundamental. Em, Luego encontramos el error de falso consenso o el sesgo egocéntrico, que también puede ser llamado el error o sesgo de autoservicio, que es como para explicar la conducta que los demás solemos utilizar como el error fundamental de la atribución para poder explicar nuestra acción. Solemos utilizar este sesgo. Es una forma a la manera que procesamos la información social, influyendo en cómo organizamos nuestros pensamientos y acciones y así como en la manera en que percibimos, recordamos y evaluamos como tanto de las demás personas como a nosotros mismos. Un claro ejemplo de esto serían como un efecto de la autorreferencia. A modo conclusión, para poder terminar ya la presentación, podemos decir que los errores, sesgos atribucionales, las primeras impresiones siempre van a estar, la percepción social de hecho es muy importante dentro de los mismos negocios internacionales. Dentro de esto mismo también podemos encontrar que las primeras impresiones son muy importantes, sobre todo como los llamados prejuicios que podemos realizar. Cuando vemos a una persona por primera vez y ni siquiera le hablamos, simplemente es ver a la persona que está ahí parada, ver la actitud con la que está parada, cómo habla, cómo se expresa. em, la percepción social en sí es muy importante a lo largo de los negocios internacionales y de todo en general. Y así concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Chicas, no saquen la presentación. ¿Pueden ir atrás a la lámina que dice atribuciones? Es una lámina negra con página, o sea, con letras blancas, esa misma. Ya. Bueno, como hemos ido revisando hasta el momento, ¿verdad? Y como decía cuando terminó la presentación anterior, que las dinámicas sociales están obviamente nutridas de las dinámicas individuales de los sujetos, ¿ok? Entonces, dentro de los procesos cognitivos que nosotros tenemos, que está la percepción, la atención, la retención, la memoria, hay una que es la atribución, y es, como decían las compañeras, es la capacidad de yo poder explicar el comportamiento, los sentimientos, ¿verdad? Las palabras, algo que hacen otras personas y que también yo puedo hacer. Entonces, cuando ellas hablan de las causas básicas y que tiene estos 4 elementos, las personas nos evaluamos o atribuimos causas a determinadas
conductas o sentimientos en base a la capacidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, qué tantos conocimientos tengo yo o no tengo yo respecto de algún tema en particular. Por ejemplo, no logré hacer el informe de economía porque yo no tengo los conocimientos para poder hacerlo. Entonces hay una capacidad que en mi caso está disminuida, que tiene que ver con elementos de conocimiento de economía, que me impiden yo poder cumplir, ¿ok? Después yo podría decir, no logré hacerlo porque en realidad me esforcé, pero no me esforcé demasiado. Entonces implica de mí, cuando hablamos del esfuerzo, es qué tan difícil se me vuelve a mí a nivel personal hacer o no hacer algo. Por ejemplo, muchas personas cuando hablan de lo injusto es porque sienten que han dado de sí mismos un nivel de esfuerzo alto respecto de la realización de algún tema, de alguna actividad. Entonces, cuando la expectativa es alta y desde lo social viene una crítica, viene una mala nota, por ejemplo, claramente la persona que atribuye que hubo un alto esfuerzo de su parte en la realización, por ejemplo, de un trabajo, y la calificación no es buena, va a tender a atribuir erróneamente, por ejemplo, que la profesora es mala, que la situación es injusta, y se va a comparar con otras personas que probablemente invirtieron al mismo tiempo la misma energía en la realización de ese trabajo. ¿Ok? Ahora, el ser humano se caracteriza por creer siempre que hace más de lo que realmente hace. O sea, hay personas que levantan una cuchara y hay que aplaudirlos, mientras que hay otros que construyen una casa completa y esa persona a lo mejor no tiene más que una autoestima o una autoconfianza, no tiene un alto desarrollo de tener que estar siempre como mostrando todo lo que hace, el esfuerzo que implicó hacer eso, sino que es una persona que es más madura y es más asumida. Por ende, le da lo mismo si le aplauden o no le aplauden por levantar una casa, versus otra persona que puede, como decía recién, levanta una cuchara y hay que aplaudirlo. O sea, hace algo pequeño y él, desde su percepción, atribuye que hubo un tremendo esfuerzo para hacer una cosa tan simple como levantar, por ejemplo, una cuchara. A lo mejor es burdo el ejemplo que les doy, pero después se van a dar cuenta de que hay gente alrededor de ustedes que, no sé, pues hace una diapositiva y ya con eso tienes que quedar como feliz y contento porque te hizo el trabajo. Y no, pues no es así, mientras que hubo otra compañera en el grupo que a lo mejor se leyó todo el texto, hizo todas las diapositivas, y esa persona sí que trabajó, pero no está atribuyendo un alto esfuerzo porque lo asume como que es parte de las reglas del juego, ¿ok? Entonces tiene que ver con el esfuerzo a nivel más bien individual, que es diferente a la dificultad de la tarea, porque efectivamente hay tareas que son difíciles de realizar, ¿ok? Y eso tiene que ver con la naturaleza del trabajo en sí, es decir, por ejemplo, para muchos de ustedes, tratar de entender estas temáticas que tienen que ver con lo psicológico y con lo enredado que muchas veces resulta ser, puede ser un tremendo desafío porque es difícil, ¿ya? Comprenderlo y entenderlo. Hay algunas temáticas que son más fáciles, pero hay otras que son más complejas. Y yo también puedo atribuir a que muchas cosas ocurren con un tema que se llama el factor suerte, ¿ya? Entonces, no, es que fue de pura suerte, llegamos a la hora, de pura suerte nos ganamos este proyecto. Entonces, claro, si yo dejo la atribución respecto del éxito o fracaso de algo al azar, estoy restando completamente el mérito o el empeño puesto respecto de en este caso, alcanzar una determinada meta, ¿ok? Porque si yo le dejo al azar, entonces me esfuerzo o no me esfuerzo, el azar va a jugar a favor o en mi contra siempre, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las dimensiones de las causalidades, los psicólogos decimos hay personas que tienen locus de control interno y locus de control externo. El locus de control interno, por lo general, opera en personas que tienden a sentirse y hacerse responsables de las cosas que les ocurran. Es decir, si yo me metí en problemas fue porque yo tomé una mala decisión. Si yo me saqué una mala nota en un trabajo fue porque yo no le puse mucho empeño y lo hice a última hora. ¿Ok? Mientras que también hay otras personas que tienen un locus de control externo, es decir, atribuyen las causas de lo que les ocurre a factores que tienen que ver con otras personas o con otras situaciones. Me fue mal en este proyecto en el trabajo porque los compañeros de pega eran todos mediocres. Fracasé en esta otra, en mi relación de pareja porque la pareja que tenía era penca. No logré ciertos resultados exitosos porque, no sé, ese día
el dólar estaba muy alto. Ya estoy inventando cosas, pero por lo general son personas que en vez de decir, oye, en esto, en el éxito o en el fracaso de esta decisión, tuve que ver yo, no, esta persona la atribuye a causas que son tercerizadas. Necesita tercerizar y responsabilizar y echarle la culpa a otras personas. ¿Ya? Lo mismo pasa a nivel social. Hay gente que tiene un locus de control interno y que se hace cargo de lo que le corresponde. ¿Qué significa eso? Da lo mismo si es con el estudio, si es con el trabajo, si es con su vida familiar, pero esa persona invierte tiempo y energía y genera estrategias para poder salir adelante por sus propios méritos, ¿ya? Y con sus propias condiciones. Mientras que hay otras personas que atribuyen a lo externo, es decir, me va mal, no logré ser universitario porque no me dieron la beca, pero esa persona perfectamente podría, por ejemplo, trabajar y estudiar, ¿ya? No logré salir adelante porque el Estado no me dio mejores herramientas. Entonces siempre le está echando la culpa a otras personas, ¿ya? Ahora, hay algo que tiene que ver con la estabilidad o inestabilidad que explicaban los compañeros, y es la permanencia del estímulo o la falta de permanencia de este. Es decir, muchas personas se exponen a situaciones, por ejemplo, altamente frustrantes, de manera permanente y frecuente. ¿Qué significa eso? Como ejemplo, van a una oficina en donde tienen un jefe que todos los días y a cada rato los critica, los discrimina, los hace sentir tontos. Entonces esa persona, por supuesto, que está de manera frecuente y constante, estresada, está de manera frecuente y constante tensionada por el comportamiento, en este caso, de una jefatura, ¿ya? Entonces esa persona probablemente va a atribuir a que parte de su falta de éxito laboral o de su tensión tiene que ver con este estímulo frecuente y constante al que yo estoy expuesto todos los días en mi trabajo, ¿ya? Algo súper importante y que, por ejemplo, nosotros lo vinculamos a los factores ansiosos y estresantes es la controlabilidad de determinados temas. A mayor control, menos ansiedad. A menos control, más ansiedad. Es decir, todas las variables que yo no controle me van a provocar mucha ansiedad, sobre todo para los que son controladores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos controlar el tiempo, las decisiones, las reacciones de las otras personas. Nosotros lo que sí controlamos es nuestros tiempos, nuestras reacciones, nuestra disposición al trabajo, eso lo controlo. Pero no controlo lo que pasa en la otra persona, no controlo ni siquiera lo que pasa con mis hermanos, con mi pareja, con mi pololo, con mis papás. Entonces, hay ciertos comportamientos de los otros frente a los cuales yo no debiese ponerme ansioso porque no dependen de mí, ¿ya? Pero eso es algo que a nivel cultural impacta mucho en la ansiedad de los chilenos porque somos una sociedad muy ansiosa porque queremos controlar muchas cosas que no dependen de nosotros. ¿Ok? Claro, aquí alguien me dice el pasado, depresión, presente, estrés, futuro, ansiedad. Exacto. Y también lo mencioné en algún minuto. Exceso de pasado te lleva a depresión, ¿cierto? Estar como fijado en algo que no ocurrió o en algo que me genera mucha melancolía. El exceso de presente, por supuesto, nos debiera movilizar, pero igual genera niveles de estrés. Y el estrés, ojo que no es malo, porque el estrés nos moviliza. O sea, si algo no me presionara, probablemente no lo haría, ¿ya? Pocas personas son las que tienen movilizaciones internas que no dependen de un factor estresante. Ahora, claramente yo estar pensando siempre en lo que voy a hacer más rato, en lo que voy a hacer mañana, en lo que voy a... De hecho, te lo doy como ejemplo, hay personas profesionales que no están terminando ni de titularse y ya están pensando en un diplomado. Entonces se titulan y al tiro al diplomado. Están a mitad del diplomado y ya están pensando en el magíster que van a tomar. Entonces esas personas no alcanzan a disfrutar el presente, porque son personas que están siempre pensando en el futuro, lo cual les genera mucha ansiedad porque es muy incierto. Y además de eso, les impide, porque las personas que son ansiosas que van logrando cosas y van siempre pensando en cuando tenga más, cuando tenga más. De hecho, yo escucho mucha gente que dice, es que cuando tenga mi casa, cuando tenga mi auto, cuando tenga la esposa, que cuando tenga guagua, es que entonces siempre están esperando lograr alcanzar una determinada meta para supuestamente sentirse realizados, satisfechos o felices. Y es altamente probable que cuando alcanzan esa meta ya pensaron en una nueva meta. Por ende, no alcanzaron a disfrutar esa pequeña felicidad que les dio o les proporcionó alcanzar esa pequeña meta cuando ya están pensando en la meta futura.
Entonces, esas personas que tienen esas cualidades no controlan todas las variables, entonces viven muy ansiosos porque están enfermizamente conectados con el control. Mucho de lo que no les resulta fácil o lo que no funciona como ellos quieren, lo externalizan a terceras personas y son personas que por lo general sienten que además todo lo que hacen implica un tremendo esfuerzo de parte de ellos que no es altamente reconocido y así un sinfín de cosas que de pronto tú te encuentras ahí en las relaciones humanas. Entonces, de personas con estas características que les estoy mencionando, son justamente con las que nos vamos a encontrar a lo largo de la carrera para poder hacer trabajos y después en la vida, en la vida laboral. Por eso es tan importante la autorreflexión, saber cómo funciono, cómo atribuyo yo los éxitos o los fracasos que yo tengo, cómo atribuyo yo los comportamientos de las otras personas, cuáles son mis trancas o los temas pendientes que puedo tener. ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿Puedo agregar algo? Dígame. Bueno, en realidad esto es más bien desde mi punto de vista, Ujú. que en realidad una atribución no vendría siendo como más que una creencia que alguien pueda tener acerca de la causa de un suceso. O sea, Exacto. es que Ujú. en realidad debemos como preguntarnos de todo el por qué las Sí. personas mantienen estas creencias, es decir, como cuáles funciones en realidad cumplirían estas cosas. Un mismo Claro. hecho o un mismo fenómeno como que va a tener como muy diferentes repercusiones sobre la conducta y a veces hasta sobre la vida de ciertas personas según como la causa que atribuyan a estas personas a este fenómeno. Claro, según la Por explicación que ejemplo. se den, Ujú, ¿cierto? Porque puede haber una explicación que sea contado en tono de comedia, por ende me lo voy a tomar con claro, humor y me lo voy a tomar liviano. Puede ser un tono contado como drama, entonces yo me lo voy a tomar con un tremendo desastre emocional. Puede ser una tragedia, puede ser hasta una historia de terror, po. Entonces, y eso tiene que ver con parte de la socialización, porque nosotros aprendemos a interpretar el mundo en base a cómo también nos enseñan a interpretarlo. ¿Me explico? sí. Entonces, por eso digo que es como complejo, porque de pronto nosotros también somos apresurados en juzgar el comportamiento de otra persona, sobre todo con personas con las que ya llevamos a lo mejor años trabajando o años conviviendo, y te llega a dar rabia, pues, porque tú dices, chuta, el mismo comportamiento nuevo de la misma persona, entonces ya empiezas como que ya las explicaciones te quedan cortas. Entonces uno ya empieza a atribuir, por ejemplo, que una palabra que alguien dijo el otro día acá en mi casa, que fue, vemos intencionalidades donde no las hay. Cuando de pronto ya no podemos explicarnos ciertas cosas, atribuimos las causas a malas intenciones, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es importante la... Ahora, por supuesto, para los que son más enrollados y son como más reflexivos y analíticos, empezar a meterse en ese tema de buscar el porqué, el porqué, el porqué, al final te puede llevar a un desenlace súper nefasto, porque primero que todo no vas a encontrar nunca las respuestas correctas, porque no existen, salvo la interpretación que tú puedas hacer de ellas. Y por otro lado, darte cuenta de que cada respuesta que te vas dando es más deprimente que la otra, po. Entonces hay gente que se termina achacando. De hecho, por eso las terapias psicológicas no para todos sirven la misma metodología, porque hay personas que se embarcan en un camino que al final como que no tiene vuelta atrás y además que son súper enrolladas, entonces lo pasan súper mal en el proceso terapéutico, porque todas las atribuciones que han tenido hasta el momento las tienen que poner a prueba, las tienen que cuestionar, tienen que derribar paradigmas aprendidos. Entonces ahí estamos, pero bueno, no les doy más clases de psicología respecto de esto. Chiquillos, ¿está Andrade, Cruzat y Letelier por ahí? Muy bien, el grupo de Jiménez Osorio Allers. Muchas gracias. Sí, profe. Profe, estamos aquí. Acá, profe. Ya. Bueno, van a ser las 1. Son 5 para la 1, pero preferiría que termináramos con esto para que ya la próxima sesión avancen los que tienen que avanzar y así no nos vamos retrasando. ¿Ya? Ok, estaríamos terminando yo creo que a las 13:15. Ya, para los compañeros ahí que puedan a lo mejor, más de algunos se va a querer a lo mejor retirar de la sesión, está en toda su libertad de hacerlo y después termina de revisar el correo ahí, o sea, perdón, el video en el canal. ¿Ok?
Ya, chiquillas, entonces está Andrade, Cruzat y Letelier. Muy bien, comiencen nomás. Ya. Ya, buenas tardes, compañeras, profesoras. A continuación, con mis compañeras Sofía Andrade, Ignacia Cruzat y yo, Constanza Letelier, le vamos a hablar de las actitudes. Vamos a hablar de la actitud, de la formación de estas, la relación entre la actitud y la conducta y distintos tipos de persuasión y para el posterior cambio de actitud. Y para finalizar, es cómo esto nos influencia a nosotros como futuros negociadores internacionales. A lo largo de los años se ha querido dar una definición de actitud, sin embargo, varios autores han dado estimado lo que podría llegar a ser. Rodríguez en 1987 dio una definición más completa diciendo que era una organización duradera de creencias y condiciones en general, dotada de carga afectiva en favor en contra de un objeto social definido que predispone una acción coherente con las condiciones y afecto relativo a dicho objeto, y toma en cuenta con esta definición tres aspectos, que es el cognitivo, el afectivo y el conductual. Ahora bien, ¿cómo se forman estas actitudes? Estas generalmente son adquiridas a través de la experiencia, considerando tres tipos de información. Que la primera es la información cognitiva, que es lo que la persona conoce acerca del objeto, por ejemplo, en base a sus creencias o en a lo hecho. Luego tenemos la información afectiva, que es cómo la persona se siente hacia el objeto, o sea, las emociones y los sentimientos. Luego tenemos la información conductual, que es el conocimiento en base a interacciones pasadas, presentes o futuras que puede tener la persona hacia el objeto. Sin embargo, la información ya mencionada tiende a inconsistencias que surgen cuando hay situaciones específicas como de carácter político, cultural o de opiniones que pueden ser distintas. Y esto se puede combatir con tres mecanismos, o sea, con tres tipos de mecanismos, que es la información unilateral, que es cuando se evitan inconsistencias interactuando con personas de la misma postura y evitando a personas que tienen una postura distinta a la mía. Luego tenemos la ponderación de la información, que es cuando las personas se enfocan en aspectos que les parecen más importantes para su perspectiva. Y luego tenemos la accesibilidad de la información. Esto quiere decir que mientras más accesible sea la información, más fácil se viene a la mente y más fácil se retiene. Ahora bien, toda esa información que es para sacar una nueva o una conclusión, se saca como un promedio dependiendo del valor que le hayamos dado a los distintos trozos de información que fuimos reteniendo y que influyeron en nosotros. Ahora bien, con respecto a lo de los procesos de aprendizaje social, tenemos 5, que son el condicionamiento clásico, que esto ocurre cuando son estímulos neutros que tienden a dar reacciones negativas. O sea, los estímulos neutros se transforman en actitudes negativas. Luego tenemos el condicionamiento instrumental, que es cuando las conductas positivas tienden a repetirse por la aprobación del ambiente y las negativas se tienden a suprimir por la desaprobación. Luego tenemos el modelado, que es cuando la adquisición de las nuevas conductas a través de la observación de las actitudes de otros, que yo observo y que quiero imitar. Luego tenemos la experiencia directa, que es la experiencia que se formará en base a tres factores, que es la calidad del contacto, la calidad de la experiencia y sus consecuencias que tuvo este momento, este contacto. Y luego que es la quinta de la influencia genética, que esta es más bien como una teoría diciendo que las actitudes pueden ser heredables. Bueno, cuando hablamos de la relación entre la actitud y la conducta, nos dirigimos directamente al modelo de la acción razonada. Esta es una teoría propuesta por dos psicólogos estadounidenses de apellidos Fishbein y Axen en el año 1967. Lo que ellos quieren decir es que dentro de ciertos límites nosotros podemos predecir la conducta que va a tener una persona si conocemos su intención hacia ella. Si bien en la definición propia no está la palabra actitud, ellos lo toman como un antecedente de la intención. Entonces sí está incluida dentro de la teoría. Lo que ellos quieren decir, si nos dirigimos directamente a lo que es que la actitud frente a una conducta y la norma subjetiva, que se van a explicar en la siguiente diapositiva, determinan la intención de una persona para realizar una acción. Bueno, y ahora explico como lo que determina la intención. Primero tenemos la actitud hacia realizar una conducta, que es el lado interno de la intención.
y es mejor explicarlo con un ejemplo porque se explica de una manera más simple. Tomemos el caso de tirar un plato al piso. Primero están las consecuencias que cree la persona que tendrá la consecuencia. Yo, al tirar un plato al piso, se va a romper. Esa es la consecuencia que va a tener mi acción. Y después tengo la evaluación de esas consecuencias, que es cómo me afecta a mí y si es que está bien o no está bien para mi percepción que el plato se rompa. Y después, por otro lado, tenemos el lado externo, que es la norma subjetiva, y este también se divide en dos, y vamos a tomar el mismo ejemplo. Primero tenemos cómo otras personas piensan que debe comportarse el individuo, y siguiendo en la misma línea vamos a tomar a la mamá. Por ejemplo, si yo tiro un plato al piso nuevamente, mi mamá a lo mejor no quiere que yo lo tire, porque se va a romper el plato, no es la idea. Y después es la motivación de la persona para cumplir esas expectativas. Y ahí se une nuevamente la actitud de la persona, porque es si es que yo quiero satisfacer el deseo de mi mamá de que yo no rompa el plato. Y eso, al sumarlo, da la intención de la persona para realizar la conducta, que en este caso sería tirar el plato al piso. ¿Sí? Bueno, y después algo también importante son las diferencias individuales, que también ayudan a determinar la intención de la conducta que va a tener. Primero tenemos el automonitoreo, que es la capacidad que tengo yo de conocer mis conductas, y después tenemos la autoconciencia privada, que es qué tanto yo conozco mis actitudes. Esto se va a explicar un poquito más adelante por mi compañera. Dale. Día a día se nos trata de influir, o a veces nosotros tratamos de influir en las actitudes de las personas, ya sea tratando de cambiarlas o de crear nuevas actitudes. Esto se ve, por ejemplo, en la educación, en la publicidad, en la religión, en la política, entre otras. Se han realizado varios estudios para determinar lo que conlleva estos cambios de actitudes y, y así poder determinar ciertas técnicas de persuasión. Bueno, el análisis de la persuasión se hace en términos de que un comunicador entrega un mensaje en un medio determinado a una audiencia o a un receptor, y todo esto dentro de un contexto social. Ahora veremos, dentro del estudio se determinaron ciertos enfoques, y ahora veremos el de la perspectiva, el enfoque cognitivo. En este, los procesos cognitivos determinan si es que el individuo es efectivamente persuasivo. Intenta comprender qué piensan las personas cuando se le está entregando mensajes persuasivos, y cómo estos pensamientos y procesos cognitivos determinan si la persona va a experimentar o no un cambio de actitud. Para esto existen dos modelos cognitivos de la persuasión. Está el modelo de probabilidad de elaboración y el modelo heurístico sistemático. Estos postulan que las personas tienen dos formas de procesar toda la información. El modelo superficial, que en esta la información es información accesible y realizan inferencias simples del mensaje. Y por otro lado está el procesamiento sistemático, que acá se considera la fuerza de los argumentos y se hacen inferencias más profundas. Continuando con los modelos, el de probabilidad de elaboración es cuando la persona recibe el mensaje, esta lo piensa, lo procesa, todos los argumentos y la información, y luego va a decidir si es que va a cambiar o no su actitud. Y luego está el modelo heurístico sistemático, que este se divide en dos caminos para la persuasión. El modelo sistemático corresponde a la ruta central. Esta es la importancia personal que tiene el tema para el individuo que se quiere persuadir. Es decir, si es que este tema es más importante para el individuo, le va a tomar más atención, por lo que deben ser argumentos sólidos y convincentes para hacerlo cambiar de actitud. Y por otro lado está el modelo heurístico, que este se centra en reglas simples de decisión, y esto lo ve de un modo más superficial. ¿Y para qué nos sirven los modelos cognitivos? Esto nos ayudan a explicar de qué manera los mensajes persuasivos inducen a los cambios de actitudes. El que las comunicaciones persuasivas
de manera sistemática o superficial, como se vio anteriormente, dependen de dos factores, los factores motivacionales y de capacidad. Dentro de los factores motivacionales está la involucración del receptor en el tema o la importancia que tiene el tema para el receptor, la importancia personal. Y dentro de los factores de capacidad, en este influye la habilidad para procesar la información y comprender toda la información que se le está entregando. En segundo lugar, está el conocimiento previo de esta y para así poder generar pensamientos propios y tal vez contraargumentos. Y por último está la posibilidad de concentrarse en el mensaje, es decir, que no exista distracción, ya que esta afectaría la finalidad persuasiva que tiene, pero si es que la comunicación persuasiva es más débil, no presenta tantos argumentos, la distracción actuaría a favor, ya que la persona no sería capaz de reconocer ciertas inconsistencias o errores en el mensaje, así basándose así en la expertise y la credibilidad del orador. Además, existen características personales que ayudan a determinar cuando las personas se encuentran bajo mensajes persuasivos, que está el automonitoreo. Este es el grado en que las personas tratan de generar una buena impresión en otros, y está la autoconciencia, que acá es el grado en que las personas se focalizan en sus propias actitudes y conducta. Para finalizar, están las funciones de las actitudes. Acá, Katz, un autor, plantea que existen 4 funciones principales de las actitudes, que son la función instrumental, adaptativa o utilitaria. Acá las actitudes son un medio para alcanzar algo deseado o evitar algo no deseado. La función egodefensiva, esta es la función de proteger la imagen de sí mismo, y la función expresiva de valores, acá se quiere establecer una identidad propia y así realzar la imagen de sí mismo. Y la última es la función del conocimiento. Acá las actitudes ayudan al individuo a lograr una mayor claridad y consistencia en la percepción de la realidad. Además, otros autores consideran relevante otras funciones como la función de autoexpresión o de autoidentidad. Acá le permite a la persona expresar sus valores o creencias centrales. Y la función de autoestima, que es mantener o reforzar su autoestima, como por ejemplo al compararse con otras personas, que se haga de una manera favorable. Esto nos sirve ya que las necesidades, las actitudes, estas funciones cumplen ciertas necesidades de las actitudes de las personas, y para generar un mensaje persuasivo se deben cumplir esas necesidades para que así el individuo pueda cambiar de actitud. El micrófono, Sofi. Disculpa. Ahora, ¿esto cómo nos sirve a nosotros como posible ingeniero de negocios internacionales? Como jefe o posibles gerentes nos pueden llevar a entender mejor a nuestro empleado en base a situaciones que pueden ir ocurriendo en la empresa. Como manejar a la gente que trabaja para mí, capacitándola y ayudándola a cooperar con la empresa, y obviamente corregir las actitudes que no van acorde con nuestra visión o nuestra misión, y que sigan también las normas que nosotros establecemos. Bueno, y para concluir, como grupo consideramos que es bastante importante tener en cuenta cómo funcionan las actitudes de cada persona, porque a futuro, cuando estemos trabajando en una organización, vamos a estar trabajando en equipo y nos puede tocar trabajar con personas que tengan actitudes distintas a nosotros, y vamos a tener que adaptarnos, y porque al final podemos tener una persona con una actitud más negativa que puede afectar el desarrollo de nuestro trabajo y traer repercusiones negativas, o nos puede tocar a alguien positivo con el que sí podemos trabajar bien. Es importante el tema de la adaptabilidad en esto y saber que todos somos distintos. Así que muchas gracias, y si alguien tiene una duda, la podemos. Si yo les pidiera que ustedes definieran de manera personal cómo se gesta la formación de actitudes, de manera personal, sin mediar las teorías que ustedes leyeron,
¿Qué impresión tienen? ¿Cómo se forman? Yo creo que la actitud se va formando con el tiempo, o sea, con las cosas que vamos pasando y también con la crianza también se va formando nuestra propia actitud y yo no creo que se repita sinceramente, y cada uno tiene actitud propia. ¿A qué te refieres tú con que no crees que se repita? Que como había mencionado de la teoría de que la actitud puede ser heredable, ¿Ya? me refiero de que cada uno, o sea, pueden haber ciertos aspectos que se parezcan, pero cada actitud de cada persona es única y porque puede tener muchas combinaciones de tipo de experiencia y de crianza y todo eso. Claro, curiosamente a veces hay personas que heredan actitudes porque hay un componente emocional muy fuerte. Por ejemplo, nosotros a veces vemos adultos con muchas capacidades, pero muy resentidos. Entonces tú empiezas a conversar con ellos y te das cuenta de que el padre, por ejemplo, vivió situaciones desde su percepción, muy complejas laboralmente, por ende siempre llegaba a la casa discriminando al jefe, que los jefes son penca, que los ingenieros creen que porque son ingenieros se las saben todas y son agrandados y porque fueron a la universidad. Entonces el cabro después, el hijo de esta persona que tenía ese tipo de discurso, también fue ingeniero y curiosamente tenía el mismo discurso, que era un discurso aprendido y obviamente que internalizado, en este caso de parte del padre. Pero el padre, a diferencia, en este caso que te estoy describiendo, el padre es tremendamente fuerte como figura en la intrapsiquis de esa persona. ¿Sí? Entonces, y el gallo es súper resistente al cambio, la persona, el profesional joven. Porque en vez de tener esta cosa como del complejo de Edipo con la mamá, más bien tiene como el complejo de Edipo con el papá. Entonces, toda su vida ha estado completamente enamorado del papá porque el papá le dio amor, cariño, protección, apoyo, un montón de cosas, pero el papá para mí es tremendamente desastroso en la vida de este futuro profesional, de este profesional. ¿Ya? Entonces a él cuesta mucho hacerlo cambiar de actitud porque inconscientemente incluso es más complejo porque lo vive como una deslealtad hacia su padre el cambiar una actitud. ¿Cachai? Y es inconsciente. Po. O sea, él tiene una mala actitud por lo general hacia otros profesionales, siendo él profesional, porque trae una herencia de comportamientos y de verbalizaciones del padre que en este caso a él mismo le han impedido crecer y desarrollarse de manera exitosa. ¿Ya? Entonces, claramente, aunque a lo mejor suena como o choca pensar que alguien puede heredar un comportamiento o una actitud, claro, pasa a veces. Va a depender del valor simbólico que tenga la persona de la cual tú estás aprendiendo ese tipo de comportamiento. ¿Ok? ¿Ya? Y lo otro, me quedo con lo que decía la Ignacia. También hay personas que tienen buenas actitudes y tienen una conducta propositiva en el trabajo, pero te puede tocar a alguien que sea más capaz que tú, alguien con un talento que tú no lo esperas, alguien con una proactividad elevada, con una disposición elevada, con una inteligencia elevada, y esa persona muchas veces genera también anticuerpos, porque no estamos preparados para lidiar con gente altamente inteligente. Estamos como acostumbrados a nivel social a lidiar con los promedios nomás, porque el gallo que es inteligente se escapa a la norma y muchas veces parece que es el que habla siempre, el que habla mucho, el que propone mucha idea, el que molesta para ciertas cosas, el que te presiona a cumplir. Entonces nivela demasiado hacia arriba. Y a nivel cultural tampoco nos gusta eso. De hecho, por lo general cuando uno compara oficinas o grupos humanos chilenos con los europeos, el chileno no le gusta a alguien que esté por sobre él, alguien que destaque demasiado, alguien que sea más brillante e inteligente. Entonces, siendo yo muy positivo dentro de un equipo de trabajo, probablemente pueda tener incluso una mala actitud hacia alguien que sea percibido como una amenaza o como una competencia o como una persona que en este caso está más valorado y más reconocido que yo. ¿Ya? Entonces ahí aparecen como todas las fantasías inconscientes, que el psicoanálisis se los explicaría súper bien respecto de por qué alguien es tan competitivo, por qué alguien si partió súper bien terminó siendo tan envidioso o rivalizando y en vez de generar equipo, generando conflicto dentro de un grupo de trabajo.
Y ojo, no todos nos podemos siempre estar poniendo como en la posición de jefatura, porque hoy en día lo que más se requiere incluso de los jefes, hay equipos de trabajo que no tienen jefes. Son equipos de trabajo que son horizontales, en donde son todos los profesionales y no hay un jefe, po. Y todos los profesionales tienen que autoliderarse, tienen que comunicarse y que se espera que todos los miembros del equipo tengan una actitud propositiva para desarrollar de manera exitosa un proyecto. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes también vayan, porque los escucho a todos, la mayoría cuando habla de como futuros ingenieros internacionales. No sé si en la escuela les han reforzado mucho que ustedes van a liderar equipos, pero pudiese ser que a lo mejor no les toque liderar equipos, les toque ser parte de un equipo, ¿me explico? Entonces hay que mirar las relaciones con horizontalidad, porque cuando tú las miras de esa manera, después si te toca liderar equipos, las puedes ver, puede ser mucho más impactante positivamente en tu entorno, ¿ya? Ya, chiquillas. Muy bien. Gracias, profe. Quedamos entonces hasta acá con la clase de hoy. Muchas gracias a todos los que expusieron hoy. Les voy a pedir a las personas que van quedando para el jueves, voy a mandar el WhatsApp, como les dije hace un ratito atrás, haciendo hincapié en que no hay número de diapositivas ni tampoco hay hay cantidad de minutos de exposición, porque esas temáticas son más amplias y son más extensas para que se puedan preparar, ¿ok? Y lo otro, que el curso ya sepa que las notas están publicadas ya en el aula virtual. No las publico por esta vía porque la idea es que cada uno de ustedes vaya y mire su nota de manera personal e íntima, ¿ya? Recuerden que hay notas que a lo mejor ustedes las van a encontrar como una baja calificación respecto de sus expectativas, pero como retroalimentación transversal es importante la redacción, es importante fijarse en las justificaciones de los párrafos, que las ideas que expreso en un texto, en algo que escribo, sean coherentes una frase con la otra, que haya una consecución de ideas, y si la idea es diferente, que también se note que es una idea diferente, y por supuesto los que han ido haciendo sus presentaciones, acá en esta modalidad como presencial virtual, muchos lamentablemente han bajado la nota del grupo por la poca preparación que han tenido para las presentaciones, ¿ya? Así que para las próximas presentaciones que tengan de los otros trabajos, ya sea conmigo o con los otros ramos, preocúpense de eso, porque se nota mucho, pero muchísimo cuando exponen que están leyendo el PowerPoint, que no se sabe la materia, que lo hicieron a última hora, y algunos no son creativos para expresar la información, entonces eso va en desmedro del grupo, ¿ok? Las notas no es una hemorragia de rojo, para nada, creo que no hay ningún rojo, pero lo menciono para que lo tengan contemplado para las futuras actividades que van a tener antes de finalizar el semestre. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el jueves. Que estén muy bien.